Les saluda Héctor Mondragón, hermanos, de parte de la Iglesia Restauración Cristiana Norte. Reciba el más cordial de los saludos y la bienvenida a este módulo número 7, Jesucristo y la obediencia. En este módulo estaremos tocando puntos relacionados acerca de lo que implica la obediencia. El objetivo del curso es que aprendamos a obedecer correctamente a Dios y a las autoridades civiles, familiares, laborales y espirituales. Todo ello es para mejorar las relaciones humanas por medio de aprender a utilizar correctamente la lengua, el dinero y el sexo. Ese es el objetivo de este curso, Jesucristo y la obediencia. En la lección número 1, que es la que da inicio en este día, se titula ¿A quién debemos obedecer? Estaremos viendo las figuras de autoridad que Dios ha puesto a la luz de la palabra de la Biblia para poder nosotros sujetarnos al parámetro de obediencia que Él nos pide. Vamos a iniciarnos sin antes hacer una oración. Por favor, incline su rostro y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este tiempo. Este discipulado abierto, Señor, está llegando a varios hogares, a varias familias. Y todo aquel que esté escuchando este audio, Señor, te pido que sea edificado y sea, Señor, ministrado por tu palabra, porque es tu palabra la que estamos transmitiendo, Señor, y que este medio sea el adecuado para este tiempo y que seas tú el que se glorifique, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Es lo que hoy ponemos en tus benditas manos, Señor. Un tiempo de calidad para que tú estés ministrando a nuestras vidas. Úsanos, Padre, y permítenos edificarnos todos juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Vamos a leer Mateo 17, capítulo 17, versículos 1 al 5. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hermanos, entre lo que Dios manda por medio de Moisés, los profetas, los apóstoles de Jesucristo y de Jesucristo mismo, ¿a quién debemos obedecer? Esa es la pregunta. En este pasaje vemos claramente representada la ley por medio de Moisés, también a los profetas por medio de Elías, a la iglesia por medio de los apóstoles y a Jesús. Entonces Dios desde el cielo da una orden a todos los presentes. Y esa orden es que Jesús es su Hijo amado y es a Él a quien debemos oír. Entonces la escala de obediencia Dios la ha revelado de esta manera: que Jesús está por encima de lo que han ordenado los demás. Por eso debemos obedecer correctamente, teniendo claro cuál es la escala de autoridad que ya nos dio Dios a través de su palabra. Vamos a iniciar. Escriba usted, tenga usted a la mano su Biblia, por supuesto, y su material didáctico que ya le fue entregado para tal fin de resolverlo en esta lección. Escriba, por favor, escala de obediencia establecida por Dios. Dice enseguida, vamos a leer el versículo de Juan 5:19. El Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 19 dice: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque
todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Número 1 en esta escala de obediencia que vamos a estar viendo, el rango más alto en obediencia, escriba usted, obediencia a Dios, que es la escala más alta. Hechos 4, 18 y 19, vamos a leerlo, dice así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. También en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 27 y 29, dice la Escritura: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La escala de obediencia que nos indica la Biblia es la obediencia a Dios, la más alta. Número 2, escriba usted, obediencia a Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 8 y también el versículo 9. Dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. También en el Evangelio de Mateo 17, versículo 5, que ya lo leímos, pero vamos a leerlo. Dice el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El segundo nivel de obediencia enseguida de Dios es Jesucristo. Vamos al número 3 en esta escala de obediencia. Escriba usted sobre la línea: obediencia a la doctrina de Cristo. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Dice la Escritura así: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. También al respecto podemos leer lo que dice la segunda carta de Juan en el versículo 9. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El tercer nivel de obediencia es la obediencia a la doctrina de Cristo. Vamos al número 4, escriba usted sobre la línea: obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Y vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Debemos de tener obediencia a la verdad. Este es el número 4 en este nivel de obediencia. Vamos al número 5, escriba usted sobre la línea: obediencia a la fe. Obediencia a la fe. Respecto a este nivel de obediencia, vamos a leer el libro de Romanos capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Muy importante que nosotros estemos obedeciendo a la fe que nos ha puesto ya nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, que es una semilla que tiene que ir creciendo y que debemos de tener muy claro que la obediencia a la fe debe de ser por amor al nombre de Jesucristo.
Vamos al siguiente nivel de obediencia, el número 6. Escriba usted sobre la línea: obediencia a el Evangelio. Muy importante, obediencia al Evangelio. De igual manera en el libro de Romanos, pero vamos al capítulo 10, versículo 16. Dice así: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? La verdad es que en este tiempo podemos evangelizar y podemos anunciar el Evangelio, y no nada más en este tiempo, siempre ha sido así. A partir de que Jesús vino, se ha estado predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, pero no todos lo han obedecido ni todos han querido siquiera escucharlo. Por eso es muy importante y está en esta escala de obediencia, la obediencia, valga la redundancia, al Evangelio de Jesucristo. Vamos al número 7. Obediencia a las autoridades. Escriba usted sobre la línea: obediencia a las autoridades. Respecto a esto, que es muy importante, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, todos tenemos autoridades seculares y espirituales, y el libro de Tito en el capítulo 3 versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, el siguiente nivel de obediencia es a nuestras autoridades, y es como está ya aquí mencionado, que dice el libro de Tito, que debemos de obedecerles. Número 8. Obediencia a los padres. Escribe usted sobre la línea: obediencia a los padres. Vamos a Efesios 6, capítulo 6, versículo 1. Dice así la Escritura: hijos, obedeced al Señor, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es un mandamiento y debemos de tener bien presente que la obediencia a nuestros padres que tenemos naturalmente, tienen esa autoridad ya delegada y ya puesta por Dios. Vamos al siguiente nivel, el nivel 9 de obediencia. En esta escala, escribe usted sobre la línea: obediencia a los pastores. Hebreos 13:17 dice la Escritura: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, qué importante es tener claro que la obediencia a nuestros pastores, que son nuestros padres espirituales, es tan importante que Dios la ha puesto de esta manera, de que seamos obedientes para que ellos, en esta tarea que tienen de velar por nosotros, lo hagan con alegría. Vamos al siguiente nivel, y el número 10, el último en este estudio que tenemos de escala de obediencia, es, escribe usted, obediencia a los patrones. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 5 dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Hermanos, debemos de tomarlo como un mandamiento. De hecho, es un mandamiento que debemos de obedecer a estos que son nuestros patrones, nuestros amos terrenales, y debe de ser en este parámetro con sencillez y como si fuese al mismo Jesús. Bien, en esta lección número 1 tenemos un versículo a memorizar, y es Lucas 9:35. Dice así la Escritura: vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por favor, entregue usted su tarea, su material didáctico ya resuelto. En la próxima semana le estaremos dando la lección número 2, y que Dios les siga bendiciendo, hermanos.